Hey antipo. Di pequeño bulto blanco que aparece alrededor de los ojos y que en la particularidad de no comportarse como otro tipo de no duo cuando se toca, no y una cabeza visible que puede romperse de manera natural, no responde a los productos para él. Conventionals no desaparecen unos pocos. Como lo un grano normal, simplemente. Firm, pequeño, perfectamente redondo, resistiendo cualquier intento de. A veces durante semanas o incluso meses estos pequeños bultos tienen un nombre. Milia y entender exactamente. Tuiche. Sana nivel. Explica completamente por. Tuiche. Se comportan de una manera indiferente a cualquier otra cosa que pueda aparecer en la piel. Para entender. Tuiche. Sana el milia primero y es. Recordar. Funciona normalmente de la piel. En un proceso constante de nuevas encias capas profundas que gradualmente migran hacia la superficie y eventualmente se desprenden de manera natural en un proceso que ocurre continuamente a lo largo de toda la vida. Este proceso de celular es lo que mantiene la piel fresca y funcional y cuando funciona correctamente nadie lo nota porque sucede de manera silenciosa y eficiente y el problema que da lugar a los milia ocurre cuando una parte de este proceso se interrumpe de una manera muy. Los milia son quistes pequeños, generalmente de entre 1 y 2 d. Que se forman justo debajo de la superficie de la piel cuando muertas de la piel. Queratina, cuidan atrapadas en lugar de desprenderse normalmente. La queratina es una resistente que es un componente principal de la piel, el cabello y las uñas, y cuando las que la contienen no logran completar su proceso normal de hacia la superficie y desprendimiento, forman un pequeño seco encapsulado justo debajo de la capa superficial de la piel. Es seco y es el milio, y su contenido es esencialmente queratina compactada que es lo que da estos bultos su textura firme y su color blanco o blanco amarillento cuando se observan de la delgada capa de piel que los cubre. Una de las primeras cosas que distingue a los milia de otras imperfecciones comunes de la piel es precisamente la naturaleza de su contenido. Un grano convencional contiene una mezcla de sebo muertas de la piel y a menudo bacterias, todo dentro de un piloso bloqueado, un abierto, conocido como punto negro y es un bloqueado con sebo oxidado en su interior. Los milia, en cambio, no se forman dentro de un piloso, se forman independientemente de los directamente en la superficie de la piel y su contenido es casi exclusivamente queratina sin la significativa de sebo ni de bacterias. Esta diferencia fundamental en su origen es exactamente la por la que responden de manera completamente diferencial a tratamientos decididos para el convencional. La zona alrededor de los ojos es particularmente propensa a la de milia por varias razones que tienen que ver con las de la piel del rostro. La piel alrededor de los ojos es considerablemente delgada que la piel del resto del rostro, aproximadamente 4 veces delgada que la piel de las mejillas. Por ejemplo, esta delgada significa que hay menos capas de piel entre la superficie visible y las estructuras profundas, lo que es que los pequeños quistes de queratina que se forman justo debajo de la superficie son mucho visibles que lo que en de piel gruesa. La zona periocular tiene una densidad de poros y pilosos relativamente baja en con otras del rostro, lo que puede contribuir a que el proceso normal de celular encuentre menos salidas disponibles para las muertas, aumentando la probabilidad de que algunas de esas queden atrapadas. Los milia se clasifican en dos principales que los utilizan para distinguir entre diferentes tipos. Su origen, los milia primarios son aquellos que se forman de manera sin una causa externa clara y identificable. Estos son los comunes en nacidos, donde aparecen frecuentemente en la nariz, las mejillas y alrededor de los ojos, y generalmente desaparecen por solos en las primeras semanas de vida. En adultos, los milia primarios pueden aparecer particularmente en personas con ciertos tipos de piel que tienden a acumular muertas, y en este caso pueden persistir durante de tiempo considerablemente largos que en los
los milia secundarios por otro lado se forman como respuesta a tipo D. O trauma en la piel pueden aparecer de quemaduras solares ampollas procedimientos. Como o incluso como consecuencia del uso prolongado de ciertos productos para el cuidado de la piel que resultan demasiado agresivos y ocluyen los poros en la zona donde se aplican. En estos casos la milia es esencialmente una respuesta del proceso de la piel a una donde las que normalmente se desprendido cuidan atrapadas mientras la piel intenta recuperarse o reorganizar. Los milia secundarios tienden a aparecer en el lugar exacto donde la y al igual que los primarios pueden persistir durante prolongados sin resolverse de manera. La textura de los milia es una de las cosas que confundo las personas que los experimentan por primera vez, especialmente quienes acostumbrados a tratar imperfecciones de la piel de la manera convencional al tocar un milio la este un pequeño bulto perfectamente y notablemente firme, casi como una diminuta perla atrapada justo bajo la superficie de la piel. Esta firmeza se debe directamente a la naturaleza del contenido, la queratina compactada y es considerablemente que el sebo fluido que un conventional. Esta firmeza y es la por la que los milia no pueden simplemente apretarse de la misma manera que un grano no hay suficiente que pueda hacer que el contenido salga de la delgada capa de piel sin que primero se cree una apertura. Lo que en un entorno no profesional conlleva riesgos reales de daño a piel. La persistencia de los milia es otro rasgo que los distingue de las otras imperfecciones de la piel, mientras que un grano convencional sigue un ciclo de y en el transcurso de una o dos semanas, los milia pueden permanecer completamente estables durante semanas, meses o incluso tiempo sin cambio visible. Esta persistencia puede ser particularmente frustrante para las personas que los experimentan, especialmente cuando los intentos de tratarlos con los mismos enfoques que para el convencional no producen resultado. Intentar por teoría persisten en cubrir directamente con su estructura el seco de queratina encapsulado no en un proceso de natural que ocurra de manera con la misma regularidad que el ciclo del inflamatorio. A pesar de su persistencia y de la aparente dificultad para eliminarlos, los milia son completamente benignos no son contagiosos, no son cancerosos, no representan riesgo para la salud y no son una CO de ninguna subyacente en la gran de los casos son esencialmente una en el proceso normal de celular de la piel, no una enfermedad ni un signo de problemas. Esta es importante tanto para quienes los experimentan como para entender por teoría. El enfoque para manejarlos es fundamentalmente diferente del enfoque para condiciones de la piel que tienen implicaciones de salud significativas. La entre milia y otras condiciones de la piel que pueden aparecer en la misma zona es bastante y vale la pena entender las diferencias. Los puntos blancos convencionales o cometen cerrados aparecen como pequeños bultos blancos en la piel, pero a diferencia de los milia asociados con un piloso bloqueado y contienen sebo de muertas de la piel, tienden a ser ligeramente menos firmes al tacto que los milia y generalmente responden a tratamientos para el de una manera que los milia no hacen. Los seringomas son otro tipo de bulto que puede aparecer alrededor de los ojos y que se confunde ocasionalmente con milia. Son crecimientos benignos de las que tienden a ser ligeramente grandes que los milia y tienen una apariencia ligeramente diferente de color carne que blanca. Entre estas condiciones es relevante por cada una responde de manera diferente a los distintos enfoques de tratamiento y tratar una como si fuera la otra generalmente no produce resultados y puede causar innecesaria y el alrededor de los ojos marichi una especial cuando se habla de milia porque es una zona de la piel donde cualquier tipo de tratamiento requiere cuidado que en otras del rostro, la piel periocular es delgada, relativamente sensible y cerca de los ojos, lo que significa que los mismos ingredientes activos que
Usar sin problemas en otras partes del rostro pueden ser demasiado irritantes o incluso potencialmente. Cuando se aplican muy cerca del ocular esto es relevante para la sobre milia porque significa que las opciones de manejo en esta son limitadas que en otras partes del rostro donde las milia pueden aparecer como la frente, las mejillas o los productos para el cuidado de la piel. Yuga nam papo interesante en la con los milia, particularmente los productos decidos. Para la zona del contorno de ojos, algunas cremas para ojos y humectantes ricos en ingredientes muy oclusivos pueden, en ciertos tipos de piel, contribuir a la milia secundarios si se aplican en capas demasiado gruesas o de manera demasiado frecuente en la zona periocular. Los ingredientes con alta capacidad oclusiva que crean una barrera muy efectiva en la superficie de la piel pueden en algunos casos interferir con el proceso normal de desprendimiento celular en la zona de creando las condiciones para que las muertes queden atrapadas. Esto no significa que los productos para el contorno de ojos son inherentemente causantes de milia ni que deban evitarse. Muchos de ellos tienen una perfectamente adecuada para la de los tipos de piel sino que existe una potencial en algunos individuos que vale la pena conocer. La solar acumulada es un factor que los asocian con la tendencia a desarrollar milia, particularmente en adultos, y el del solar puede alterar el proceso de celular de la piel de varias maneras, incluyendo afectar la manera en que las muertes se desprenden, lo que puede crear las condiciones propicias para la milia con el tiempo. Este es una adicional de la del envejecimiento y el riesgo de daño celular, por lo que el uso consistente de protector solar es una parte importante del cuidado general de la piel, incluido la zona periocular, donde existen protectores solares formulados para ser seguros cerca del ocular. En cuanto a lo que puede hacerse con las milia una vez que se han formado, la respuesta honesta es de una perspectiva es que la profesional sigue siendo el directo y seguro para eliminarlos, especialmente cuando ubicados en la delicada zona alrededor de los ojos. Puede crear una pequeña apertura en la superficie de la piel sobre el milio con un instrumento y extraer el contenido de manera controlada y precisa, sin el riesgo de daño a los tejidos circundantes. Q. Intentar hacer lo mismo en cosas en el entrenamiento y los instrumentos adecuados. Algunos ingredientes, como los retinoides, que aceleran el proceso de celular, se utilizan en algunos casos para manejar los milia con el tiempo, aunque su uso cerca del ocular require profesional dado que pueden ser irritantes en esa zona sensible. Lo que resulta valioso al entender son realmente los milia y escuiza. Eliminarla. De intentar tratarlos como si fueran algo que no son, intentar apretar un milio como si fuera un grano no solo es inefectivo sino que puede dar la piel circundante sin eliminar el quist. Usar productos para el no aborda la cosa real de su exfoliar agresivamente la zona alrededor de los ojos en un intento de eliminarlos puede irritar innecesariamente una zona de piel ya de por delgada y sensible, saber que son quists de queratina encapsuladas que requieren un enfoque. Y así paciencia para ver si se resolven solos con el tiempo o profesional cuando se desea una convertir una fuente de y en algo completamente manageable con las expectativas correctas.